Y quisiera que hoy pudieras acompañarme con tu Biblia. Vamos a visitar múltiples pasajes en varios puntos de la Biblia, porque hoy quiero hablarte de algo que dentro de la iglesia pareciera ser lo natural, pero curiosamente parece lo más extraño del mundo. Y quiero hoy hablar contigo sobre la voz de Dios. Y yo no sé si alguna vez has escuchado en la iglesia esa frase tan recurrente de los cristianos: quiero escuchar la voz de Dios. Y a veces lo decimos un poquito a la ligera, pero las personas que llegaron a escuchar la voz de Dios, ¿para qué te cuento? En realidad el llamado, en realidad lo que ellos vivieron, fue tremendo. Juan lo describe como un estruendo de aguas, como el sonar de múltiples trompetas. Era algo tan fuerte, tan increíble, tan precioso, tan tremendo, que simplemente él cayó como muerto. Así que de repente decir: Dios, quiero escuchar tu voz, y son palabras mayores. Pero sin embargo la Biblia sí nos invita a escuchar la voz de Dios. Entonces hoy quiero platicar contigo sobre este tema: escuchar la voz de Dios. Y a veces hemos sobreespiritualizado mucho esto. Yo no sé si alguna vez en una adoración extravagante tú te sentaste allí, empezaste a orar y dijiste: Dios, no me quiero ir de aquí hasta escuchar tu voz. Y tal vez todos lo hemos hecho. Y tal vez en otro momento de tu vida tenías una situación tan complicada, tan problemática, que dijiste, encerraste en tu habitación, te encerraste con tu esposa y dijiste: vamos a orar hasta escuchar la voz de Dios. Y eso es correcto, y esa es la actitud que hay que tener en el corazón. Y sin embargo, hoy quiero hablarte de 3 aspectos de cuando buscamos escuchar la voz de Dios. Y el primer aspecto es un aspecto que tal vez ni te imaginas, pero posiblemente es el más importante. Y quiero que conmigo lo descubramos. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 3 y 4. Y si te acuerdas de Génesis, versículo 1 y 2, y en el principio, y la tierra estaba. Ese es el 1 y el 2. Ahora sí, vamos con el 3. Y voy a estar leyendo Nueva Traducción Viviente, y lo hago simplemente para que las ideas las podamos leer con mayor rapidez. Y dice así el versículo 3: entonces Dios dijo, escucha, que haya luz, y hubo luz. Versículo 4: y Dios vio que la luz era buena, y luego separó la luz de la oscuridad. Es un versículo muy corto, el versículo 3. Pero quiero que observemos qué ocurre. Dios dijo, Dios habló, que haya luz. ¿Y qué pasó? Hubo luz. Yo no sé si alguna vez estás puesto a pensar en este versículo. Cuando Dios habla, el universo obedece a su voz. Y el primer principio que quiero hoy compartir contigo es que cuando estás buscando escuchar la voz de Dios, ten presente una cosa: cuando Dios habla, debe haber en nuestros corazones obediencia. Y quiero que sigamos leyendo, porque mientras más leemos versículos en donde la voz de Dios suena, donde la voz de Dios está presente, hay obediencia. Ahorita acabamos de ver que el universo obedeció al escuchar la voz de Dios. Pero quiero que sigamos leyendo otros versículos. Acompáñame a Mateo capítulo 8, del versículo 26 al 27. Hoy vamos a estar brincando entre varios pasajes de la Biblia, porque quiero que observes este patrón que es muy, muy reiterativo. Mateo 8, versículo 26 al 27. Y dice Nueva Traducción Viviente, el 26. Jesús les dice a los discípulos: ¿por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos se quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Los discípulos estaban notando algo.
cuando Jesús hablaba, todo obedecía a su nombre. Él echaba fuera demonios. ¿Y qué hacían los demonios? Salían. Él declaraba sanidad. ¿Y qué ocurría? Sanidad. Y entonces para los discípulos esto es algo que les está revolucionando la mente, y tal vez para ti y a mí nos debería ocurrir igual. Cuando Dios habla, entonces en nuestras vidas debe existir obediencia. Quiero que vayamos a unos cuantos pasajes más. Vamos a Ezequiel capítulo 2, versículo 1 y 2, y luego vamos a leer el 7 y el 8. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 y 2, y luego vamos a leer el 7 y el 8. Y quiero que observes, es Dios quien va a hablar y dice: levántate, hijo de hombre, dijo la voz, quiero hablarte. El Espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puso de pie. Entonces escuché atentamente sus palabras. Y del versículo 3 al versículo 6 empieza a hablar la voz de Dios. Hoy quiero que brinquemos hasta el 7 por resumir este pasaje, pero luego dice en el 7: debes darles mis mensajes, te escuchen o no. Sin embargo, le está antelando Dios, no te escucharán porque son totalmente rebeldes. Hijo de hombre, presta atención a lo que te digo, no seas rebelde como ellos. Abre la boca y come de lo que te doy. Y los siguientes versículos nos hablan del famoso carbón encendido que viene sobre la vida de Ezequiel. ¿Qué quiero mostrarte en la Biblia? Cada vez que Dios habla, hay obediencia. Por último, quiero que vayas conmigo a Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 10. Y Jeremías capítulo 1 del versículo 4 al 10 es el llamado de Dios a Jeremías. Y quiero que leamos juntos, porque en algún punto la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, va a implicar muchas veces que salgas de tu comodidad, muchas veces que dejes de hacer cosas que estabas haciendo incorrectas, o muchas veces de que actives tu fe para creer que lo que Dios te está diciendo hacer no solo es posible, sino que Él mismo te está mandando a hacerlo. ¿Y qué espera Dios de ti? Obediencia. Quiero que leas conmigo Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 10. El Señor me dio el siguiente mensaje: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh Señor poderoso, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir a donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo: mira, he puesto mis palabras en tu boca y hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. Algunos deberás desarraigar y derribar y destruir y derrocar, pero a otros deberás edificar y plantar. Y quiero que observes que cuando Dios habla para que tú obedezcas. Y a veces lo que Dios te va a hablar te va a llevar a derribar áreas en tu vida que están mal. A veces Dios te va a hablar para derrumbar muros y barreras que tú has levantado en tu vida. A veces la voz de Dios te va a decir que tienes que vencer, que tienes que luchar en contra de hábitos que has forjado en ti. Pero a veces la voz de Dios también te va a hablar para restaurar, para transformar y para impactar. Pero ¿qué anhela Dios cuando Él habla? Que tú obedezcas. Y parece algo sencillo, pero yo te haría una pregunta. La última vez que Dios te habló, ¿obedeciste a lo que Él dijo que hicieras? ¿A lo que Él te ordenó que dejaras de hacer? ¿A lo que Él te mandó a que empezaras a vivir?
En el mundo cristiano tenemos muchas frases que suenan súper espirituales, pero en el fondo a veces reflejan que no comprendemos tanto lo que Dios quiere de nosotros. Y una de esas es que Dios ya no me habla. No sé si alguna vez lo has dicho tú, ¿no? Es que Dios ya no me habla. Pastor, ore por mí, es que Dios no me habla qué hacer, ¿no? Y te voy a hacer una pregunta muy directa, pero muy difícil. La última vez que Dios te habló, ¿obedeciste? La voz de Dios, y ese es el segundo punto, no es difícil de escuchar. Pero antes de llegar a ese punto, quiero que examines tu corazón. A mí me pasó eso. Yo un momento en mi vida estuve estancado en una situación muy tremenda. Y genuinamente alguien me dijo esto: ¿cuándo fue la última vez que Dios te habló? Y yo le dije, fue en este momento de mi vida, en esta circunstancia. ¿Obedeciste o hiciste lo que quisiste? Y eso me cayó como un balde de agua fría. Porque yo sabía que no había obedecido, había hecho lo que yo había querido. ¿Y cuál era el resultado? Mis consecuencias, mis desastres personales, pero además de que la voz de Dios dejó de estar presente en mi vida. Dejé de escuchar a Dios constantemente. Y eso es lo que hoy quiero invitarte, hermano. Antes de decir, Dios, quiero oír la gran revelación de tu palabra, de tu presencia, tal vez nuestra primera oración es: Dios, enséñame a ser obediente. Y aún te pido perdón si no he sido obediente con lo que anteriormente me has dicho. Hoy quiero ser obediente. Hace muchos años, en serio, muchos años, como 20 años, tuvimos la oportunidad de tener un congreso de jóvenes. Y me acuerdo que vino un gran predicador, el doctor el doctor Lucas Leis. Y él sube a la plataforma, agarra el pasaje de 1 Samuel, en donde dice: Dios prefiere obediencia a sacrificios. Le pregunta a todo el auditorio: ¿qué prefiere Dios por sobre los sacrificios? Todo el mundo grita: obediencia. Y entonces él dice: bueno, creo que el tema ha quedado claro. Y se bajó. Y todos nos quedamos de ¿ok? Ese ha sido el mensaje más corto que he escuchado. Se sentó y nadie sabía qué hacer. Y yo creo que ya lo traía de alguna manera planeado. Entonces nuevamente vuelve a tomar el micrófono y dice: chicos, es un mensaje tan sencillo, pero te va a llevar una vida entera vivirlo, aprenderlo. Pero en eso está la gran bendición, la obediencia. Y han pasado casi 20 años y yo me sigo acordando de esa prédica. Así que yo espero hoy que este primer punto quede en tu corazón. Si quieres escuchar la voz de Dios, y vas a escuchar la voz de Dios porque es parte de sus promesas, tienes que saber que Dios espera de ti obediencia. Quiero ir a un segundo punto. Y quiero quiero que vayas conmigo a Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 8. Y en Hebreos 3, del versículo 7 al 8, Pablo está diciendo a la iglesia, en Hebreos 3, del 7 al 8, el autor está diciéndole a la iglesia, versículo 7: por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigas hoy su voz, no endurezcas el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Y yo creo que es algo continuo en la vida, tal vez de la iglesia, y por eso Dios lo pone tan tajantemente, porque muchas veces escuchamos la voz de Dios y endurecemos nuestro corazón. Pero hoy quiero decirte una cosa: cuando la palabra nos revela algo, es para aprenderlo y para empezarlo a poner por práctica. Así que yo hoy anhelo eso, y justo con eso vamos a cerrar el día de hoy. Pero mientras, vamos a ir a un segundo punto que está en Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 3. Aprovechando que ya estamos en Hebreos,
Vamos a Hebreos capítulo 1 al 3. Y el segundo punto que quiero compartir contigo es que Dios ya nos ha hablado por medio de su Hijo. Muchos de nosotros en verdad anhelamos algún día escuchar la voz de Dios, aunque sea el día final, ¿no? Dios, escucho tu voz y me voy contigo. Eso me basta. Pero, ¿sabes una cosa? Dios ha cambiado la estrategia y a muchos les seguirá hablando en sueños, a muchos les seguirá hablando en visiones, a muchos les seguirá hablando a través de una palabra profética. Pero Dios, sabiendo que antes exclusivamente solo le hablaba a unos cuantos, hoy anhela hablarle a todos. Y quiero que leas conmigo Hebreos 1 del 1 al 3, dice así: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de profetas. Pero quiero que pongas atención a partir del 2. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios, expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. El segundo punto que quiero decirte es: iglesia, Dios ya ha hablado por medio de Cristo. Hay un pastor que me encanta y son los pastores Bremer. Y me acuerdo mucho de su testimonio y decía: cuando él se convierte a Cristo a través de una llamada telefónica, imagínate. Y en cuanto cuelgan, se pregunta: ¿qué es lo que debo hacer? Y entonces agarra una Biblia de donde le quiera que la haya sacado y empieza a leer. Y en una noche se avienta casi todo el Nuevo Testamento. Y entonces solo empieza a llorar porque empieza a comprender la obra redentora de Cristo para su vida. Y él lo comparte hoy y te dice: ¿sabes qué? Enamórate de las letras rojas. ¿Cuántos tienen una Biblia física? Muchas Biblias ponen este pequeño detalle que es muy bonito: las palabras de Jesús están de color rojo. Y me encanta porque el pastor dice: enamórate de las letras rojas, enamórate de las palabras de Jesús. Y incluso me acuerdo que una vez estuve en un congreso donde él estuvo y decía: ¿sabes a qué reto a todos los jóvenes? A transcribir todas las palabras de Jesús. ¿Qué necesitas en tu vida? ¿Qué respuesta de Dios estás buscando? ¿Estás preguntándole a Dios si debes perdonar o no a una persona? No tienes idea de lo que las palabras rojas tienen que decirte del tema. ¿Estás buscando sabiduría para tomar una decisión financiera? Me encanta cómo Jesús confronta el corazón y pregunta: ¿dónde está tu corazón? ¿Está en las riquezas? ¿Está en el reino? ¿Para qué quieres las riquezas? Me encanta, porque si estás buscando una respuesta de Dios de consuelo ante una situación tan difícil, cuando lees las palabras de Jesús: venid a mí los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar, esas palabras te quiebran. ¿Sabes? Tenemos como cristianos a veces mañas adquiridas por nuestra vieja naturaleza. Yo no digo que levantes la mano, y espero que nadie aquí lo haya hecho, pero ¿cuántos vieron alguna vez una escena de terror en donde de repente una persona endemoniada se levanta y empieza a decir cosas? O de repente visitan un medium, un brujo, y te empieza a decir las verdades. O que alguien va con una persona que adivina el futuro para saber qué va a pasar. Estamos de alguna manera creyéndole más cómo debe funcionar lo espiritual al mundo que lo que la palabra de Dios dice. Y como cristianos tenemos que entender que lo que el mundo hace es show, maroma y teatro. Es una imitación de lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Sabes? Dios no necesita un show.
Dios no necesita aquí que fuego caiga del cielo. Eso lo necesitaban los profetas de Baal. Eso lo necesitaba la gente que no creía en Cristo. Pero tú que yo, que creemos en Cristo, no necesitamos una gran manifestación para saber que Dios está hablando. ¿Sabes qué necesitamos tú y yo? Las palabras de Jesús. Y eso es suficiente para tu vida. Y muchas veces estamos esperando que suceda como los no cristianos creen que va a suceder. Va a caer fuego del cielo, una voz va a sonar súper enorme y vas a saber, con ella te debes casar. Pero así no funciona. ¿Sabes cómo funciona? Buscad, cuando lees la Biblia, Jesús dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán en añadidura. ¿Con quién te vas a casar? Esa es añadidura. Si te casas con alguien que está igualmente que tú buscando el reino de Dios y su justicia, te vas a casar con la persona que Dios tiene preparado para ti. Y no te va a quedar duda. Y Dios va a poner una paz en el corazón. Y vas a saber que tus autoridades están de acuerdo. Y entonces todas las cosas van a darte esa luz de que por ahí es. Y quiero decirte esto de esta manera porque estamos tal vez equivocados en cómo estamos tratando de escuchar la voz de Dios. Voy a decir otro ejemplo. Muchos están esperando que en su momento de devocional de repente la Biblia levite o algo así, se abra en algún pasaje random, caiga, no sé, algo del cielo y te señale el versículo, ¿no? Y de repente leen Lucas 23, fue Judas y se ahorcó. Y así no funciona la voz de Dios. Este ejemplo me encanta porque cuando yo estaba en la preparatoria, de repente los chicos sabían que yo era cristiano. Un día estaba haciendo mi devocional en la cafetería y se acerca una personita y me dice: oye, yo estoy buscando de Dios, pero no sé cómo encontrarlo. Y esa persona me lo dijo: yo espero un día abrir la Biblia de mi abuela y encontrar la respuesta. Y yo me acuerdo que me reí y le dije: no funciona así. ¿Cómo funciona? Funciona leyendo las palabras de Jesús, orando, y mientras vas leyendo vas encontrando respuestas a tus pensamientos, a tus problemáticas, a tus sentimientos. Y Dios es tan fiel y justo que muchas veces Dios permite que justo cuando lo lees es lo que necesitabas escuchar. Quiero decírtelo de otra manera. Dios no anhela una iglesia perezosa, que alguien más le haga el trabajo. Dios anhela hablarte personalmente a ti mientras tú estás activamente buscándolo a Él. Así que ese es el segundo punto de hoy. Dios ya ha hablado por medio de su Hijo. Y quiero que volvamos a leer Hebreos del 1 al 3, porque este pasaje que podía parecer muy simple esconde una verdad teológica tremenda. Y con lo que te acabo de decir, volvamos a leerlo para que tu corazón se apasione por esto. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de profetas. Dios lo seguirá haciendo, pero esta forma muy particular Dios ya no ha preferido que sea la principal, sino que ahora y en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. Y el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Ese es el poder que hay en las palabras de Jesús. Así que yo te animo que si no estás leyendo tu devocional, hoy te apliques, porque las respuestas a muchas de tus preguntas, la misma voz de Dios ya está por medio de Cristo. Quiero ir a un tercer punto. Y este tercer punto me parece muy divertido porque vamos a leer la historia de un profeta y cómo Dios hablaba a través de los profetas. Pero este tercer punto es: aprende de otros que ya han escuchado la voz de Dios. Rodéate de otros
que están en activa búsqueda de la voz de Dios. Y quiero que vayas conmigo a 1 Samuel, al primer libro de Samuel, capítulo 3, del versículo 2 al versículo 10. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 2 al 10, dice así: una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto, el Señor llamó: Samuel. Sí, respondió Samuel, ¿qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí. Vuélvete a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar: Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, le respondió Elí. Vuelve a la cama. Vamos a leer hasta este versículo. ¿Te has dado cuenta que Samuel sabía obedecer? Samuel estaba siendo entrenado para escuchar la voz de Dios, y el primer paso ya lo tenía más o menos dominado: obedecer. Y entonces imagínate, la Biblia no nos declara qué horas eran. Algunos piensan que era por ahí de la madrugada. Entonces, algunos casados me entenderán. Estás acostado y tu esposa te pide un vaso de agua. Y tú, como un hombre obediente, vas por ese vaso de agua. Algo así le pasó a Samuel. Samuel escucha de lejos que lo llaman. Como no había otra persona y como Samuel todavía no sabía conocer la voz de Dios, solo se imagina una cosa: Elí me está llamando. Así que se levantó la hora que fuera y fue hasta donde estaba Elí. De alguna manera Samuel ya había aprendido obediencia. Él había entendido que cuando lo llaman tiene que ir. No importa la hora, no importa las condiciones, no importa cuántas veces sea. ¿Cuántos de nosotros de repente tenemos insomnio 2, 3 de la mañana? Ese es un clásico. ¿Alguna vez te has levantado a orar? Tal vez Dios te está llamando. Tal vez ese despertar es que tu corazón está anhelando algo más. Me encanta porque al principio, recién así dices: ya no puedo dormir, llevas una hora dándole vueltas a la cama y dices: ok, voy a orar. Empiezas a orar 2, 3 cositas y pum, te duermes. Y qué extraño, ¿no? A veces dices gloria a Dios, pero en el fondo, a veces cuando Dios habla, Dios quiere romper tu comodidad. Dios te está hablando para que tú seas obediente. Y tal vez son esos momentos en donde Dios te está diciendo: hey, deja lo que estás haciendo, porque yo te estoy hablando. Quiero que sigamos leyendo. Versículos 7 al 10. Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de Él. Así que el Señor lo llamó por tercera vez. Y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. De alguna manera este mensaje nos lleva a este momento con Samuel. Yo no sé si tú eres de los que se enoja fácil, y si es la tercera vez que te dicen algo te enojas. Pero muchas veces Dios va a insistir
insistir, va a insistir, porque anhela ver en ti obediencia. Y sabes, me encanta porque el versículo 7 nos dice: Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de Él. Y muchos de nosotros estamos así. Muchos de nosotros decimos: ¿y cómo será la voz del Señor? ¿Se escuchará, como dice Juan en Apocalipsis, un estruendo de muchas aguas, como el sonar de muchas trompetas? ¿Me desmayaré si escucho la voz del Señor? Y tal vez alguien más experimentado, con más años en la iglesia, te dicen: tranquilo, empieza a leer tu Biblia. Y mientras lees tu Biblia, dile: Jesús, tengo este problema. Por favor, mediante leer tu palabra, revélame cómo tomar decisiones en mi vida. Y ese consejo que tal vez tú ni te imaginabas, te cambia la vida. Y empiezas a leer y de repente dices: Dios, esto es justo lo que estoy pasando. Me está pasando igual que a José, me está pasando igual que a David, me está pasando igual que a tal persona. Y ahora me doy cuenta lo que debo de hacer. Dios, gracias porque me hablaste. Muchas veces alguien experimentado en el evangelio te va a decir: ok, tu situación es complicada. ¿Cómo es que te metiste en eso? Bueno, no importa, el Señor es misericordioso. Pero ¿sabes qué? Tienes que orar apasionadamente para que la respuesta venga. Y entonces te lee lo que dice Daniel: la respuesta ya estaba ahí mientras tú orabas, pero entonces fui detenido por... Te dejo que leas Daniel capítulo 10 para que te enteres qué detuvo al ángel que tenía la respuesta. Pero entonces Daniel estuvo orando y ayunando. Y tal vez alguien con años de experiencia en el evangelio te dice: vamos a orar y vamos a ayunar, porque la respuesta está cerca, el milagro está cerca, pero tal vez algo espiritual está ahí. Y por medio de oración y ayuno vamos a tener victoria. Tal vez estás buscando escuchar la voz de Dios, y alguien en la iglesia con un poquito más de tiempo que tú te puede decir: ten paz, Dios va a contestar. Y créeme una cosa: si aún tardara 15 años, Dios igual seguirá siendo fiel. Y a mí me encanta eso. Yo tengo un milagro en mi vida personal que tardó 15 años en suceder. Y me acuerdo que una vez le preguntaba a alguien: ¿cuánto tardará Dios? Y me decía: Dios nunca va a llegar tarde. Y ese consejo me dio paz. La iglesia está para eso. La iglesia está para enseñarnos unos a otros lo que hemos aprendido de Cristo. Y muchas veces lo que hemos aprendido de Cristo es fortalecernos unos a otros. Hay momentos en la vida que se necesitan oración y ayuno, pero también se necesita estar al lado de alguien que te apoye, que te diga: yo también estoy orando por ti, yo también estoy pensando en una solución, yo también estoy orando al Padre para que juntos podamos llegar a lo que Dios quiere. Y me encantan estos 3 principios. Te voy a confesar una cosa: un día alguien me los dijo y hoy quiero compartirlos contigo. Quiero compartir que cuando estás buscando la voz de Dios, tienes que saber que cuando Él hable, tú debes obedecer. Quiero compartir contigo que Dios no se va a manifestar de una forma sobrenatural, porque no es que no pueda, no es que no quiera, pero todo lo que tú ya necesitas en tu vida están en las palabras de Jesús. Y lo tercero es que rodéate de gente que ya ha aprendido a escuchar la voz de Dios y que puede enseñarte 1 o 2 cositas acerca de la voz de Dios. Te puede enseñar incluso cuál no es la voz de Dios. Acércate a gente que está constantemente apasionada por buscar a Cristo. Recientemente estamos en un curso de cómo aprender versículos de la Biblia, y el maestro se está aventando unos datos históricos, contextuales de la Biblia que yo me quedo: wow, llevo años siendo cristiano y nunca había visto esto. Está increíble. Rodéate de gente que está apasionada por escuchar a Dios. ¿Y sabes qué? Poco a poco, un día tú serás alguien que le puede enseñar a otros a escuchar la voz de Dios. Quiero pedirte que podamos orar juntos por este mensaje. Y aún te pido, ponte de pie junto conmigo.
porque yo sé que todos aquí queremos escuchar la voz de Dios. Así que vamos a orar juntos, para que juntos podamos entrar en este proceso de obediencia, en este proceso de leer la palabra y en este proceso de enseñarnos mutuamente a encontrarnos con Cristo. Jesús bendito, hoy estamos aquí anhelantes. Tal vez no sabíamos cuánto necesitábamos escuchar tu voz, pero hoy, Espíritu Santo, estamos aquí deseando que tú hables a nuestras vidas. Y aún, Dios, te pedimos perdón por todas las veces que has hablado a nuestros corazones, ya sea por medio de tu palabra, por medio de otra persona, por medio de lo que recibimos en una predicación y no hemos hecho caso. Dios, no queremos ser como estos israelitas que cuando oyeron tu voz endurecieron su corazón. Tal vez por eso ya no hemos escuchado tu voz desde hace mucho. Tal vez por eso ya no hemos escuchado aquellas palabras que nos daban paz y esperanza a nuestras almas. Tal vez por eso hoy estamos angustiados, porque estamos tomando decisiones equivocadas y no sabemos qué hacer. Hoy, Espíritu Santo, te pedimos perdón por nuestra desobediencia y te pedimos, Espíritu Santo, danos la fortaleza para que cuando escuchemos tu voz seamos obedientes. Espíritu Santo, no queremos buscar respuestas como el mundo busca respuestas, como el mundo busca en mediums, en adivinos, en cosas de ocultismo. Dios, tú venciste a todos esos poderes de las tinieblas en la cruz del Calvario, y todo lo que necesitábamos saber para nuestras vidas ya está escrito en tu palabra. Danos un hambre por tu palabra, danos un deseo por tu palabra, danos, Dios, un gozo por leer tu palabra. Danos, Dios, esa alegría de experimentar un día leyendo tu palabra una respuesta que cambie nuestras vidas. Danos, Dios, aún la esperanza de romper viejos hábitos pecaminosos, de flojera, de no querer hacer las cosas, de tener miedo, y ahora poder estar enfocados en que en tu palabra vamos a encontrar dirección, esperanza para nuestras vidas. Y finalmente, Dios, enséñanos a ser iglesia. Enséñanos, Dios, a juntarnos con otros hermanos que en la fe seamos fortalecidos mutuamente. Enséñanos, Dios, a rodearnos de personas que están en esta búsqueda constante de tu presencia, de tu voz, para que podamos aprender, Dios, cómo es encontrarnos contigo. Dios, aún enséñame a ser amigo. Tal vez vengo a la iglesia, tal vez paso por esas puertas y no conozco a nadie. Dios, quiebra en mí esas barreras que yo mismo he levantado y enséñame a integrarme en la iglesia. Enséñame a integrarme en el cuerpo de Cristo, y enséñanos, Dios, a compartir mutuamente lo que hemos aprendido en este caminar precioso de conocerte a ti. Así que, Jesús bendito, gracias, porque estos 3 principios en nuestras vidas van a transformar nuestros corazones y nuestra relación contigo. A ti sea toda la gloria, la honra y el poder. Amén y amén, Jesús.